trato. Bueno, empezamos. Mm, 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 mm. Tenemos construcción de Saber en Salud 2, unidad 1, donde nos empiezan a hablar sobre saber cotidiano y sobre saber científico. ¿Qué sabemos del saber cotidiano y qué sabemos del saber científico? ¿Qué sabemos de la doxa y qué sabemos de la específica? Sabemos que el saber cotidiano es la doxa. Habla que ahí Aristóteles lo definía como la doxa. Cuando dice conocimiento vulgar, modo de las creencias, aquello que se estima por el boca a boca, todo lo que conocemos ya de conocimiento cotidiano, que es empírico, que vos te vas a dar cuenta de algo, si por ejemplo pones una mano, esto viene mucho de construcción 1. Si vos pones la mano en una llama, sabés que te vas a quemar, pero vos no tenés la explicación científica de por qué te vas a quemar. Entonces, es el saber vulgar, es acrítico, es asistemático, es ashistórico, no precede de una historia, es superficial, todo lo contrario a lo que es el conocimiento científico, que es la espestime, lo que Aristóteles decía, el mundo de las ideas, el mundo inteligible, el conocimiento racional, es un producto del ejercicio de la razón, fundamentado racionalmente, es sistemático, crítico, objetivo, lo precede una historia y responde a una búsqueda del conocimiento lógico. Del conocimiento lógico. Después tenemos, ¿qué es la epistemología? Es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto. El conocimiento científico deriva del griego episteme, verdadero conocimiento, y logos de los estudios, refiriendo al estudio del conocimiento de la perspectiva de la ciencia. Metodología y método. ¿Qué es la metodología? Es, por lo tanto, se refiere al estudio de los métodos científicos. Acuérdense que los métodos científicos tienen varios pasos y varias etapas. Eso lo tienen que saber porque se los van a preguntar en el verdadero o falso. Te van a decir, enumerame las etapas del método científico y te van a dar una lista que algunas están erróneas. Entonces vos tenés que elegir cuál es la correcta de esas listas o los pasos correctos. Método, ¿qué significa el método? Significa entonces el camino que se recorre para alcanzar un fin determinado, una manera sistemática y ordenada de hacer las cosas. Consta de pasos, operaciones, reglas y procedimientos que el investigador sigue en el proceso del conocimiento. Métodos de razonamiento para alcanzar el conocimiento. Tenemos razonamiento lógico, razonamiento inductivo, deductivo e hipotético deductivo. El último, el hipotético deductivo, va a ser una forma mixta de los conocimientos que lo anteceden, como el inductivo y el deductivo. El conocimiento inductivo es el proceso que establece generalizaciones a partir de observaciones. Por ejemplo, yo veo una situación, acá en el libro ustedes le dan una situación de un enfermero que está trabajando y ve que los niños se alteran. Empiezan a gritar, empiezan a llorar. Entonces el enfermero dice, bueno, están alterados ¿por qué? Y están alterados por el problema de hospitalización y porque están lejos de su padre. Pero no lo hace a través de una teoría, sino a través de lógica, ¿me entendés? De algo de más sentido común. Entonces dice, el proceso de establecer generaciones, bueno, a partir de observaciones reiteradas de casos particulares, de observaciones particulares que se llevan a razonamientos generales. Por ejemplo, un enfermero puede observar en su praxis el comportamiento irritable de un grupo de niños. Caso particular, observación del hecho. Que vos ves que los chicos lloran. Entonces vos decís, bueno, estoy observando el hecho. Y después dice, concluyendo, razonamiento general. La separación de los niños de sus padres por el hospitalamiento es causa teórica de tensión emocional.
Vos lo deducís por eso. ¿Por qué? Porque un niño, cuando vos lo dejas a su mamá, el niño llora. Entonces tenemos el razonamiento deductivo. Este siempre se va a apoyar sobre una teoría. Es el opuesto al inductivo. A partir de los principios generales, teorías, leyes, etc. Se llega a predicciones particulares. Va de premisas generales, orientaciones generales, a conclusiones particulares. Racionamiento deductivo. Bueno, si nos hablamos de la teoría del abandono de Florencio Esclardo, bueno, un psicólogo y pediatra, te dice que los chicos van a reaccionar así por este y por tal motivo. Entonces, vos ahí ya te estás apoyando en la teoría y vas a poder deducir por conocimiento previo a leer y al apoyarte sobre una teoría que a los niños le pasa tal angustia alejarse de sus padres. Después tenés el racionamiento hipotético deductivo, que toma elementos de las dos lógicas. Este método, en el proceso científico más utilizado, pero el más debilitado, y también cuestionado, evaluado desde qué paradigma se observa. Tiene 4 pasos. Conocimiento de un fenómeno, que puede ser por observación, se observa el método de la inducción. Ejemplo, observación del enfermero, como se presenta en el ejemplo anterior mencionado del modelo inductivo. El segundo, formación de la hipótesis. Se formula premisas desde lo que se observó y se conocen. Las premisas, acuérdense que siempre son oraciones afirmativas en este caso porque es la hipótesis. Dice, todos los niños hospitalizados sufren angustia al ser separados de sus padres. Deducción de las consecuencias de la hipótesis. Entonces, tenemos que la aplicación de la teoría del abandono, como se describió en el ejemplo anterior, se apoya en las bases teóricas evidenciadas. Y la valoración de los enunciados, que da la idea de la realidad, se verifican las hipótesis que se debe tener cuidado, ya que para el desarrollo científico los típicos razonamientos son utilizados en todo el proceso de simple dependencia. ¿Bien? Acuérdense que tenés un conocimiento, para no hacerlo tan leído, tenemos un razonamiento deductivo, que es lo que vos deducís de una situación por sentido común. Tenemos un racionamiento inductivo, el deductivo, el que te apoyás sobre la teoría, y tenés el hipotético, que es los dos juntos, que vos sabés que a partir de tu conocimiento científico podés decir tal o cual situación. ¿Bien? Georgie, te hago una pregunta. George, ¿Sí? ¿Me escuchás? cuando hablamos de racionamiento inductivo, entonces, si yo digo, o sea, a partir de mis observaciones reiteradas de casos particulares, voy hacia los casos generales en el inductivo, y en el deductivo voy de lo general a lo particular, y en el razonamiento hipotético deductivo junto a los dos. Puede ser de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Exacto. Yo no se los digo así para que no se armen tanto lío, porque empieza particular, general, general, particular, particular, general. Entonces, pensalo más, pensalo a través de tus vivencias, de tus conocimientos. Entonces vas a decir, bueno, de lo particular, de lo que me pasó a mí, yo puedo deducir esto que pasa en forma general. Y el otro, de lo general, de las teorías, de lo que yo tengo, bueno, lo puedo aplicar a este caso en particular. Yo lo hago así para que no mezclarme. A lo mejor si a vos te resulta de la otra forma, está perfecto. ¿Está bien, Eve? Genial. Acordate siempre de analizar las cosas desde alguna vivencia tuya para que no sea tan pesado todo. Tenemos el hipotético deductivo. Y también para acordártelo más fácil. Claro, porque si vos lo razonás, no hace falta memorizar, porque ellos te dejan, es una materia que te deja de razonar un montón, a comparación de otras que vos las tenés que estudiar tal cual está en el texto. Cuando esta materia se rendía de forma oral, era muy difícil.
porque realmente te pedían punto y coma de los textos. Por eso se empezó a rendir de forma escrita y múltiple choice. Porque imagínate que era difícil ahora, que se complican. Imagínate cuando era oral, que tenías que agarrar y decir con pelo y señales de lo que ellos querían. Entonces, no se compliquen, razonen, lean una y otra vez, razónenlo y traten de llevar sus experiencias al razonamiento. Así lo van a entender más fácil. Bueno, tenemos las características de cada uno, que tenemos razonamiento inductivo-deductivo, toma elementos de las dos lógicas. Entonces tenemos, es el método en el que el proceso científico más utilizado por el más debatido, evaluando, bueno, tiene 4 pasos: el conocimiento de un fenómeno, la formulación de las hipótesis, la deducción de la conciencia de la hipótesis, la valoración de los enunciados. Ahora tenemos, después de eso, pasamos a los paradigmas. ¿Se entendió esa parte? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Genial. Si no, yo igual después, yo le pasé a Dani el Power, él se los va a pasar en el grupo. Ahí lo van a poder entender mejor, lo van a poder cerrar mejor. Paradigmas. Un paradigma es la forma de mirar el mundo que surgen a partir de las creencias y actitudes que emergen dentro de diferentes sociedades y comunidades. Por lo tanto, las personas contribuyen a una visión, una manera de ver al mundo que es compartida por una misma comunidad. En la comunidad científica, el paradigma es el lente por el cual se mira todo lo que pasa por él. Es decir, a partir de sus supuestos básicos, creencias y elecciones de metodología y acciones se llega con la construcción de un nuevo saber. Por lo tanto, un paradigma presenta una visión del mundo sobre la supuesta realidad representada por la naturaleza del fenómeno. Esta forma de ver la realidad del paradigma es de tal importancia cuando se investiga, y ya que permite al investigador posicionarse dentro del proceso de investigación en las elecciones coherentes del método aplicado de la construcción del objeto de estudio, dándole legitimidad al nuevo conocimiento científico. Cada paradigma surge a través de una revolución. Esto ocurre cuando el viejo ya no puede dar respuestas a los nuevos interrogantes que surgen en la investigación. Yo lo pienso así, a ver si me entienden, porque todo esto está sacado del libro. Un paradigma, nos hacemos un cuadrado, como una cancha de fútbol. El paradigma dentro de la que está dentro de la cancha de fútbol es la ciencia, es lo que se acepta como ciencia. Todo lo que caiga fuera del paradigma ese no se reconoce, no es ciencia. Entonces, todo lo atraviesa, todas las preguntas atraviesan ese paradigma y ese paradigma da respuestas. Cuando llega el momento de que caen más cosas afuera de ese cuadrado que adentro, se produce una revolución de paradigmas. ¿Por qué? Porque el viejo paradigma ya no le puede dar nuevas respuestas o nueva resolución a los nuevos paradigmas, porque son más las dudas que las certezas. Entonces se necesita cambiar de paradigma. Eso es la definición de paradigma, no todo este choclo que nosotros leemos de arriba. Acuérdense, son ideas, ideas que caen dentro de lo que es aceptado por la comunidad científica. Y cuando estas ya no dan respuestas, se produce la revolución del paradigma. ¿Por qué necesitan buscar uno nuevo? ¿Se entendió? Bien. Seguimos con los tipos de paradigmas. Tenemos el pospositivista y el paradigma positivista. El paradigma positivista, a la base del conocimiento, son los objetos empíricos que pueden someterse a la observación controlada y neutral. El investigador es una persona capaz de despegarse de sus sentimientos, emociones y su subjetividad. Procurar apartar sus creencias o preferencias personales para evitar interferir con los
fenómenos a investigar y estudiar. El objeto desde una posición neutral, método de investigación ordenado, estructurado y sistemático. Un ejemplo de este paradigma positivista es el modelo médico hegemónico. Entonces, acá que encontramos en el paradigma positivista es un paradigma rígido que no acepta nada que no sea estudiado y controlado. ¿Se entiende? Te dice que se obtiene a través de investigaciones, procesos, reglas, objetos. Es científico al 100%. Por eso tiene como ejemplo el modelo médico hegemónico. En cambio, el paradigma postpositivista, que tiene el paradigma interpretativo y tiene el paradigma sociocrítico, donde estos ya tienen otra visión. Por ejemplo, el paradigma interpretativo te dice que cuestiona al positivista, dice que la realidad es una construcción de los individuos que participan en la investigación y deben ser reconocidas dentro de un contexto determinado, priorizar la subjetividad del sujeto y de las situaciones profundas en las que participa. Acá, en el postpositivista interpretativo, lo ve al sujeto como una forma holística, donde tiene una historia, donde tiene problemas, donde se fija su subjetividad, sus sentimientos. ¿Se entiende? Todo lo contrario al positivismo. Una vez que ustedes logren diferenciar eso en cada tema, ya está. La tienen re bien. El relativismo es un pilar fundamental. El estudio de las interacciones sociales estudia el interpretativo. Y el paradigma sociocrítico pretende entender las situaciones y fenómenos. Dice, provoca cambios, emancipa al sujeto, cambia las estructuras del poder y logra una sociedad más justa y democrática. Se basa en el cuestionamiento de la sociedad, hace énfasis en las relaciones de la ciencia con la sociedad, cuestiona la naturalidad de la ciencia y de la investigación. El objeto es analizar las transformaciones sociales y ofrecer respuestas a los problemas derivados de estos. O sea, estudia a la sociedad, cuestiona a la ciencia, pero siempre a través de un modo o de un método. Después tenemos generalidades. ¿Se entendió esa parte de paradigma de la clasificación? Que tenemos lo que es paradigma, que es todo lo que cae dentro de lo que es la ciencia aceptada en el momento, y cuando ya no da más respuestas se cambia de paradigma. Estos paradigmas se clasifican en positivista y en pospositivista, de los cuales tenemos dentro de los pospositivistas el interpretativo y tenemos el sociocrítico. ¿Está bien? Sí, George. Genial. Generalidades, de comprensiones e importancia del paradigma en salud. Son las generalidades del paradigma en salud. Nos habla esta parte, yo le leo las que puse en el Power. Esta parte nos habla de que no solamente tenemos un paradigma positivista, sino que también convive un paradigma pospositivista, porque al hombre ya les digo, se los ve de forma holística, pero también se lo atiende desde un modelo médico hegemónico. Entonces nos dice, en la percepción de la salud y la enfermedad y el papel de la medicina nos muestra que no existe una verdadera estética, ya que los procesos no son estáticos, es decir, que la medicina no sostiene a un único paradigma, pese a que cada momento histórico y social se considere absoluto. Como que cada momento es único. El enfoque holístico, que también contempla la investigación la investigación sanitaria, recibe el nombre de modelo biopsicosociocultural. ¿Por qué? Porque estamos dentro del proceso de salud, enfermedad, atención. ¿Se acuerdan allá en SEA cuando nos hablaban del proceso de salud, enfermedad, atención?
que no era un proceso quieto, sino que era un proceso siempre en movimiento y todo pasa de forma continua y paralela. Entonces tenemos un modelo biopsicosocial cultural. Por otro lado, convive con el modelo médico hegemónico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber interpretar al ser humano y su sistema. Entonces te dice que nos lleva a comprender el funcionamiento del cuerpo humano. Por esto decimos holístico y necesitamos de ambos modelos, uno positivista y el otro postpositivista interpretativo. ¿Está bien? ¿Alguien Una escribe? pregunta. Sí. ¿Viste cuando hablamos del modelo holístico? Ajá. ¿Está bien si yo lo entiendo como que trabaja, digamos, bajo una perspectiva integral? Es una perspectiva integral de lo que es el hombre. Ah, está. ¿Me entendés? El hombre es Ah, cuerpo, alma y espíritu. Queda muy zen, pero es así, está, donde ok. se desarrolla dentro de una cultura, dentro de una sociedad, crece dentro de una familia. Hay muchos problemas, hay muchos... el hombre por sí necesita socializar. ¿Me entendés? Y depende en qué momento de su etapa está, si es un niño, un adolescente, un adulto mayor, un adulto joven. Se lo estudia en todo su contexto. Pero aparte de estudiarlo en todo su contexto, de sus ideas, sus valores, también lo necesitamos estudiar a partir de su cuerpo, porque necesitamos conocer esos sistemas para poder dar una cura, o una atención, o unos cuidados. ¿Entiendes? Entendí re bien, gracias. Gracias. Bárbaro. Vamos, 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 vamos. Después, porque yo este Power lo hice en base a los ejercicios que ustedes tienen en el cuadernillo. Estos son todos los ejercicios resueltos de la primera unidad, donde les pedía diferenciar ciencia e investigación, porque mayormente siempre, siempre, siempre en todas las materias se abocan a las guías. Si vos tenés tus guías completas, es final aprobado, de cabeza. Entonces yo lo que hice, traté de agarrar y resolver esas guías, para también ayudarlos a estructurarse. Después tenemos ciencia e investigación. ¿Qué es la ciencia? Equivale a toda clase de saber que proveniente tuvo los pasos del proceso científico. Son certezas, tienen un razonamiento lógico, reglas determinadas que han sido sometidos a pruebas y empíricas. Investigación proviene, la investigación requiere un proceso crítico y reflexivo, o sea, la investigación requiere de la ciencia, no es lo mismo ciencia que investigación. La ciencia ya pasó por todos los procesos que conocemos y por todas las estructurales que tiene, de razonamiento, de reglas, las pruebas que se someten para que sean ciencia. En cambio, la investigación es un proceso crítico y reflexivo, siempre se cuestiona. Su finalidad es interpretar los fenómenos que acontecen en un determinado ámbito de la realidad. Se llama así cuando el objetivo de la investigación es la observación, el conocimiento más la actividad para producir proceso de un conocimiento científico, y quien lo produce son los investigadores. ¿Se entiende? Es más de lo mismo. Siempre es lo mismo, siempre gira en lo mismo. ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno, acá con esto terminamos la primera unidad. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Hasta ¿Quieren ahora no. repasar Vengo algo bien. de esta unidad? Sí, Hasta ahora decime. te vengo entendiendo bien. ¿Venís entendiendo? ¿Qué te había quedado? No, hasta ahora entendí bastante, digamos, desde que ¿Bien? empezaste, así que. Vamos a hacer un repaso de nuevo, así más que nada, un repaso general para que nos centremos. ¿Cómo es? Vamos a hacer en sus casas hagan como un cuadro sinóptico de la unidad, pongan unidad 1
y saquen 2 flechas y tenemos saber cotidiano y saber científico. Características. Tenemos, ¿qué es la epistemología? Va la definición. Tenemos la diferencia entre metodología y método. Tenemos las distintas formas de razonamiento lógico. Tenemos el inductivo, el deductivo y el hipotético deductivo. Bien, que el inductivo era súper estricto. Ciencia, ciencia, ciencia. El deductivo es más subjetivo. Se fija más en lo que es el hombre, el pensamiento, y el hipotético deductivo tiene ambos, ¿no? El inductivo va de lo particular a lo general, el razonamiento deductivo de lo general a lo particular, y el hipotético deductivo se apoya en lo general para poder hacer lo particular, pero siempre a través de una teoría. ¿Está bien? Tenemos las características de cada razonamiento y tenemos paradigma. ¿Qué era paradigma? Es todo lo que atraviesa la ciencia que mira por un lente, todo lo que es aceptado en un momento dado. Cuando se empieza, a partir de una investigación, se empiezan a generar más dudas que respuestas, se hace una revolución de paradigma y se cambia. Tenemos distintos tipos de paradigmas. Hay un paradigma positivista y un paradigma post-positivista. El positivista es la base del conocimiento, la base del conocimiento y son las cosas empíricas, todo aquello que se pueda demostrar, como el modelo médico hegemónico. Y tenemos los post-positivistas como el interpretativo, que volvemos a lo mismo, que ahí ven de nuevo, va a lo holístico, a lo subjetivo, de nuevo ese juego. Y tenemos el sociocrítico, que es una mezcla entre ambos, entre que critica la ciencia porque se apoya en la ciencia, pero también evalúa lo que es la sociedad, va a algo más general y no tan particular como el anterior. Y después tenemos lo que es ¿qué es el paradigma de salud? La generalidad. ¿Hay un solo paradigma? ¿La salud puede tener un solo paradigma? Y no, la salud no puede tener un solo paradigma porque el hombre no es uno solo. El hombre está dividido en 3 planos. ¿Por qué? Porque lo tenemos que ver de una forma holística. ¿Por qué? Porque se relaciona, porque tiene sentimientos, porque tiene un alma, porque tiene una creencia, tiene una cultura, se desarrolla, crece, vive. Bueno, y toda esa parte que se desarrolla, crece y vive, y lo tenemos que estudiar a partir del modelo médico hegemónico, de saber de cómo se desarrolla, cómo se reproduce, cómo va creciendo en sus etapas, cómo muere, el proceso para fallecer, todo eso lo estudiamos a través del biologicista, porque vos tenés que saber lo que es un sistema. Y después tenemos la diferencia de lo que es ciencia e investigación. La ciencia es todo aquello que ha pasado por varios filtros, que tiene unas reglas, un método, un modo, que todo lo que se hizo fue de forma empírica, está chequeado y recontra remil chequeado. En cambio, el de investigación es cuando el objeto de investigación es la observación y la obtención del conocimiento. Bien, es un conocimiento científico que también pasa por etapas, pero se abastece del otro y lo producen los investigadores. Hasta ahí es la primera unidad. La segunda unidad, ustedes tienen todo lo que es... esperen que acá tengo el libro, porque ya me olvidé que era... Porque yo la segunda unidad no se las preparé porque la segunda unidad solamente la tienen que leer ustedes. En eso no hay mucho para explicar. Y se iba a hacer muy larga y muy tediosa la clase, si no. Entonces yo prefería hacerle más los ejercicios. Tenemos la investigación en enfermería y sus competencias. Tenemos el saber qué hacer, saber estar, qué poder hacer. Después tenés la importancia y la producción de
artículos científicos en enfermería, todo eso lo tienen que leer, eso no hay otra. ¿Por qué es importante la investigación en enfermería? Te dicen, en enfermería es importante investigar para generar un nuevo conocimiento y mejorar el ya existente. Avanzar como profesión sin investigación, la práctica asistencial está destinada a la rutina y a lo cotidiano. Fundamentar científicamente los cuidados. Eso así se lo tatúan. Es fundamentar científicamente los cuidados. ¿Por qué yo ejecuto tal o cual cuidado? No te llegué a leer. ¿Qué me decían? No sé si toman tan así. Te lo toman en los verdaderos falsos. ¿Sabes cuántos verdaderos falsos son? Tenés más de 30 verdaderos falsos. Así que imagínate si te lo toman así. Por eso yo digo, esa otra no les queda. Porque te van a decir tal o cual cosa y vos eso lo tenés que saber. Sí, te lo toman en verdadero falso. Ahora, si tienen ganas de hacer los ejercicios, los hacemos. Ya le digo, por eso le digo, no, eso no lo preparé porque eso es leerlo del libro y después chequearlo. Líneas y programas de trayecto de investigación. Ustedes no se olviden que esta materia, después van a tener metodología 1. Cuando yo la hice metodología 1, tuve que hacer un trabajo que era para la tesis de 5º año. Porque después, cuando lo tenemos en metodología 2, seguís haciendo el trabajo y en taller de investigación, entregá la tesis para recibir. Así que esta materia, chicos, la tienen que agarrar con cariño, con mucho amor. Programas de investigación, proyectos de investigación. Y bueno, y tenés que estudiarte todos los términos. La estructura del trabajo científico, eso lo toman en verdadero o falso. Las referencias bibliográficas, acá están las normas APA, los que yo le decía. Esto también puede entrar en un verdadero o falso. Ejemplo de parafrasear, ejemplo de cita parafraseada. Eso es muy, muy importante. Esa parte de normas APA es muy importante. Introducción a la metodología y la investigación. El proceso de investigación. Bueno, yo acá les había preparado otro Power. Que ahí se los busco. Ya lo buscamos. ¿Van bien? Sí, venimos bien. Bueno, mejor. Ujú. Ahí busco el otro Power, que es la tercera, que ahí es donde vienen las variables. Vamos a hablar de variables. Vamos a tener dos formas de hacer el trabajo de investigación. Va a haber uno que tenga una mirada cuantitativa y una mirada cualitativa. Y a veces es confuso. A mí en su momento me confundió. Tenemos que saber bien las características de cada uno, de cada modo. El cuantitativo va a ser todo aquello que yo pueda medir, todo aquello que yo pueda llevar a la variable. ¿La variable qué es? Es una unidad de medición, es todo aquello que se pueda medir. Todo eso va a estar en el cuantitativo. En el cualitativo, el procedimiento va a ser otro. Va a ser, es como hablamos de esto, más enfocado en una forma de investigación de donde el investigador no se va a despegar de sus sentimientos ni de su mirada. Él al contrario, él va a hacer encuestas abiertas donde la gente, tenés encuestas cerradas y encuestas abiertas. Las encuestas abiertas es cuando la gente puede seguir explayándose, puede seguir diciendo por qué vive mal o por qué no tienen agua potable, no si tenés agua potable, sí o no. Vos ahí, en ese enfoque cuantitativo, cualitativo, va a ser mucho más difícil realizarlo. ¿Por qué? Porque nunca se termina de cerrar del todo. Ustedes ahí en el apunte tienen como una espiral. Es porque eso lo que representa es que, así, en forma resumida, es que el investigador siempre va a volver al punto de inicio. Siempre va a volver sobre sus pasos. ¿Por qué? Porque siempre
se va a cuestionar algo más. Siempre al tener tanta información y al no ser crítico, al ser abierto a las cosas, siempre va a haber algo que surge. Entonces vos siempre vas a tener que volver. Por eso no se habla de hipótesis y se habla de supuestos. Entonces, esas cosas las tienen que tener muy marcadas. Tenemos la unidad 3. ¿Qué es la investigación? La investigación es un proceso, es decir, tiene una continuidad que conformado por fases o momentos en los que el investigador va tomando decisiones que le prestarán trascender el camino que llevará a las respuestas de sus programas de investigación. La investigación incluye 3 grandes etapas. Esto de cajón, porque te lo toman siempre en los verdaderos falsos. La planificación, la ejecución y la socialización. Divulgación de los resultados. Método científico. Es importante que se entienda el método científico como un proceso en el cual se establecen las relaciones de hechos, variables o categorías conceptuales, para dar respuestas a una solución o problema de interés particular y cuyo producto será generar conocimiento, que a su vez podrá ser retomado por otros investigadores y desde su perspectiva o interés particular generar nuevos conocimientos y así sucesivamente. Características del método científico. Tenemos todas las características del método científico. Eso también se los toman. Es práctico, objetivo, racional. Se basa en hechos comprobables, utiliza la razón, la lógica, a partir de enunciar sus proporciones y no opiniones y creencias. Todo esto lo que estoy leyendo lo saqué del apunte de ustedes. Es riguroso, es autocorrectivo y progresivo, es verificable, las porciones pueden configurarse, hace formulaciones de tipo general. Pasos del método científico también se los toman. Definición del problema, formulación del problema en términos, desarrollo de las hipótesis, formulación de los procedimientos, relaciones de los datos, análisis de los datos y verificación. Abordaje cualitativo y abordaje cuantitativo. El cuantitativo siempre es de cantidad y el de cualitativo es de cualidades. Yo me los acuerdo así. Bueno, el cuantitativo, el conocimiento científico surge de la confrontación de los hechos y ciñe a los mismos. El problema de investigación se plantea dentro de un marco conceptual. El rol del investigador es neutral. Eso es lo que yo les decía antes. Y se mantiene independiente frente a los objetivos de investigación. La realidad se aborda de forma fragmentada. El conocimiento que surge es generalizable, comprobable y medible, replicable y por lo tanto universal. En cambio, en el cualitativo, el proceso del conocimiento científico se entiende como histórico y socialmente determinado. Busca lo que las propias personas dicen o expresan a través de las escrituras, dibujos o objetos y las conductas variables. Es lo que yo le decía de antes. ¿Tengo un mosquito dando vuelta? El objeto en estudio se aborda de una manera holística. Se realiza un proceso de análisis inductivo ya que las variables, dimensiones y características intervienen. El investigador y el objetivo de investigación interactúan y se influyen mutuamente. Los datos son analizados a partir de comprender las estructuras significativas de los sujetos y la cultura. ¿Se dan cuenta? De nuevo lo mismo, de una forma, de un lado súper rígido, que no se sale de la norma, y del otro lado, todo lo subjetivo. Por eso yo siempre, se los hice en PowerPoint, se los hice siempre comparando los dos. Cuando yo lo estudié, a mí me resultó de esa forma. Estas características así, te las piden en un ejercicio que vos las pongas en un cuadro. Que vos hagas un cuadro comparativo y lo pongas. Es uno de los puntos a desarrollar que te piden para hacer. Por eso yo ya se los dejé listo así. Te dice características diferenciales más importantes del cualitativo y el cuantitativo. El enfoque cuantitativo, el asignar importancia al conjunto de teorías y conocimientos. El problema de investigación se plantea dentro del marco conceptual. Los fenómenos sociales se describen y explican dentro de manera objetiva y sistemática. El cualitativo, para un enfoque cualitativo, bueno, el proceso del conocimiento científico se entiende como histórico
y socialmente determinado. Se dice, la investigación comienza con la observación detallada próxima de los hechos. En este significativo, el investigador no adscribe a unas teorías, sino que diferencia del otro enfoque de las utilizaciones como pistas que guían el proceso de investigación. Esas son las más importantes. Las variables y definición y clasificación. Ahí va el batuque. No es difícil. Acuérdense primero esto. Primero lo primero. Las variables, ¿dónde las vamos a encontrar? ¿En cuál las vamos a encontrar? ¿En el cualitativo o en el cuantitativo? Anti. En el cuantitativo. ¿Por qué? Porque las variables es todo aquello que se pueda medir. ¿Bien? Entonces, ¿a qué se denomina variable? A todo concepto, cualidad o característica capaz de asumir distintos valores o modalidades, es decir, de cambiar sus valores en diferentes momentos, eventos, circunstancias, sujetos y objetos. El abordaje cuantitativo se logra entre los aspectos mediante la identificación de variables. De esta forma, el objeto de estudio, en esta posición, el investigador forma lo que se denominan problemas de investigación e hipótesis. Acuérdense, esto es muy importante. En el cuantitativo hay variables, hay hipótesis, hay objetos de investigación y hay objetivos de investigación. En el cualitativo hay supuestos, no hay hipótesis. Hay objetivos de investigación generales y particulares. ¿Y qué más? Bien. La clasificación. Bueno, podemos clasificar las variables. Estamos dentro del cuantitativo. Las variables las podemos clasificar según su naturaleza. Cuantitativas son aquellas que se expresan en valores numéricos. Dentro de estas clasificaciones, las variables pueden denominarse en continuas, sus valores o mediciones no poseen saltos o interrupciones. Ejemplo, el peso. Las cuantitativas, las continuas, las variables continuas, te dicen que son, por ejemplo, te da un ejemplo de peso. ¿Por qué? Porque yo peso 88,600, 88,601, 88,602. ¿Se explica? En cambio, tenemos las discontinuas o discretas, que solo se representan en números enteros. Sus valores o mediciones si poseen saltos o interrupciones entre ellas. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tengo? Y tengo uno o tengo dos hijos. No tengo un hijo y medio. ¿Bien? Siempre o cero, que sería nada. ¿Cómo? O cero, que sería ninguno. Claro, cero, ninguno. Tenés uno o dos, o tres, o cuatro, o 20. Okay. Pero no vas a tener 1,5 o 0,5. ¿Se explica? Sí. Esas son las discontinuas. Y las continuas son las que los números llevan comas. 802, 803, 800,4. ¿Bien? Discontinuas. Bueno, ejemplo, un número de hijos, número de dientes, número de admisiones diarias. Medición. Las escalas de intervalo y razón son propias de medir variables cuantitativas. ¿Cómo las medimos? Las cuantitativas son aquellas que se expresan cualidades o atributos. Acuérdense que en las variables, porque esto no les va a quedar claro, las variables cuantitativas se miden a través del intervalo o la razón. Tenemos variables continuas, variables discontinuas, que esa sería la naturaleza. ¿Cómo se miden? En intervalo o razón. ¿Bien? Las cualitativas son aquellas que se expresan
Cualidades o tributos. Estas pueden ser simples o complejas, por ejemplo, el sexo, la educación, el estado civil, etc. Las escalas de medición son, en las cualitativas, son la ordinal y la nominal, que se aplican a las variables mismas. Tenemos la medición. En escalas nominales se clasifican las variables en categorías para poder ser medidas, es decir, las distintas posiciones que valen las variables pueden adoptar mediante, por ejemplo, variables estado civil, soltero, casado, unión, convivencial, separado, viudo. ¿Bien? Escala nominal. La variable puede ser estado civil, y vos decís si sos soltero, casado, y le haces un tic. ¿Se entiende? Sí. En Y escala, según su naturaleza, digamos, pueden ser simples o complejas, ¿o no? claro, pero eso es para las cualitativas. Claro. ¿Me entendés? Ujú. Para las cualitativas. Entonces tenés las escalas ordinales, distinguen en los diferentes valores de las variables jerarquizadas cada una. Por ejemplo, la variable de grado de desnutrición puede ser leve, moderada, severa. Las escalas de intervalos tienen orden en el ordenamiento interno de las categorías. Las escalas de razón, entre ellas se mantienen las oportunidades de las escalas de intervalo que pueden añadir. El peso, como la variable puede ser la longitud, el peso, la talla, la masa. Bien, según su función, aquellas posición o rol que una variable adopta dentro de un proceso de investigación determina su función, que pueden ser independientes o dependientes. Acuérdense que pueden ser dependientes o independientes. Las independientes son aquellas que modifican a la otra. Que te dice, una variable cumple la función independiente cuando es la relación causa-efecto que asume el rol de determinante, es decir, influye o modifica a otra dependiente. Su valor nunca se modifica. ¿Bien? Sí. Y una es dependiente cuando se suscribe de ser modificada, es decir, cuando su valor es modificado en función de la variable independiente. Perdón. ¿Ustedes hacen categorizaciones de variables? No recuerdo bien, pero creo que nos había tocado algo así. Porque no, yo no recuerdo si hacen categorizaciones de variables. Vos te van a dar, va a ser un cuadro donde te van a dar palabras sueltas. Y te van a decir identificar la variable y formar. Te van a decir que la clasifiques según su naturaleza, según su función, según su medición. Bueno, vos vas a decir que es en una cualitativa, vos vas a decir que en una, a ver que no la encuentro. En una cualitativa son aquellas que se expresan, cuantitativas, perdón, ya estoy mareada. En unas cuantitativas podés decir que son continuas, discontinuas, y su medición puede ser de intervalo o de razón. ¿Cuándo es una variable continua? Cuando te dicen, tenemos tantos chicos que pesan tanto. ¿Cuál es la variable? Y el peso de los chicos. Cuando te dice discontinua, por la cantidad por ejemplo, cuántos dientes picados tienen o cuánto, no sé, no se me ocurre, qué sé yo, cuántos hijos tienen. Y la medición va a ser de intervalo o de razón. ¿Bien?
Acuérdense, su naturaleza puede ser continuas, discontinuas, su medición de intervalo de razón. Y eso es en las cuantitativas. Y en las cualitativas puede ser como decía Nico. Nico, ¿estás? Sí, simples o complejas. Simples o complejas. ¿Bien? Sí. Después, para formar los objetivos, acuérdense que va el interrogante y va un verbo en infinitivo siempre. Y después va a haber un ejercicio donde va a haber de nuevo palabras sueltas y ustedes las van a tener que formular, las van a tener que unir. Acuérdense que para unir se pone qué, cómo y va un verbo en infinitivo. Si no tienen los verbos en infinitivo, mi consejo es que bajen una tabla de Google, que aparezcan los verbos en infinitivo y agarren y se estudien un par y después unan esas palabras que ellos les dan, porque van a formar la oración. Y ya con eso se terminaría el examen. Lo que sí tienen es mucho de verdadero o falso, que tienen que estudiar la teoría. ¿Está bien? Ok, buenísimo. ¿Alguna duda? ¿Algo que los pueda ayudar? Porque la verdad es mi primera clase y no sé. La verdad que por ser tu primera clase te desenvolviste re bien. No sé, lo que veo que estoy roja, roja, roja. Pero, no sé, necesitan algo más, necesitan algo que yo les pueda hacer, que después se lo mando a Dani y Dani se los pasa al grupo. Todo re bien para hacer la primera clase, la verdad que uno no se da cuenta que fue Porque su me primera querés. clase. Obvio, no, pero igual. Ah, No, está re bien. Esos serían entonces los ejercicios. Famosos Sí, esos ejercicios. son los ejercicios. En los ejercicios les van a dar, por ejemplo, una lista de variables. Y ustedes tienen que saber qué lista de variables es. Voy a cerrar la puerta. Porque estoy trabajando, estoy en el negocio, chicos. Tengo un kiosco. Tienen que saber qué variable es. Si es variable cuantitativa, cualitativa, discontinua, dependiente. Y todo eso lo van a poner en el costadito. ¿Se explica? Van a sacar una flecha y van a clasificar esa variable. ¿Qué tipo de variable es? ¿Qué sé yo? Te van a decir, vas a decir variable de sexo. Bueno, tal. Vos vas a poner cantidad de hijos y vas a poner tal. ¿Me entendés? Nominal, orden. ¿Me explico? Dice una compañera si Lo que no podría, entiendo. ¿Qué me una, dice? una compañera escribió si podía hacer un ejemplo de formulación de problema y de ahí ir desglosando, lo hacemos en el grupo. Sí, sí, para que lo tengo acá. Para que lo busquen en el libro de ustedes. Población, abordaje, hipótesis y supuestos, objetivo de, bueno. Formulación del problema de investigación. Resulta de utilidad que respondamos a la ¿qué podemos medir? Una relación de variables o categorías conceptuales en quiénes que debe encontrar, bueno, los estudios dónde expresar el título. Los objetivos son el punto de reflejo señalado en la guía de desarrollo de una investigación señalada. Si quieren yo a eso, les hago un ejemplo y se lo paso a Dani esta noche y ya les dejo el ejemplo escrito en el grupo, ¿les parece? Y Sí, cualquier cosita, perdón, bro. sí, que sería genial y los power. Y si Yo te los me dejo, pasa, podrías venir con nosotros mañana. dale, yo te los dejo esta noche en el grupo, se los dejo y ustedes ya ahí se los van a dejar y lo van a ver cuando quieran. ¿Les parece? Les dejo un par de problemas armados. Bueno,
y de objetivos, que sería lo último que faltaría. Y ya está. Una vez que se aprendan la clasificación y sobre todo, chicos, consejo, la diferencia. La diferencia es súper importante porque las palabras son muy parecidas y ahí está la trampa en el examen. En que cuantitativo o cualitativo, o sea, ahí ya entre los nervios se nos atropellaron las neuronas, leímos todo lo mismo. No, diferencien. Cuando ustedes se encuentran en el cuantitativo, de cualidad, acuérdense en que todo lo holístico, todo lo relacionado con la cultura, con la visión, que el investigador se hace uno con la investigación, que escucha a los entrevistados, que las entrevistas son abiertas, que siempre va y viene, nunca llega a concluir. Por eso cuando a ustedes no le hicieron hacer ese trabajo, cuando yo lo hice, cuando cursé esa materia, la que están cursando ustedes, yo tuve que hacer un ensayo de tesis. Fue muy complicado, fue muy largo. Y no la promocionábamos. Entonces, los mismos profesores nos recomendaban que no usemos el cualitativo, porque es muy largo. Y siempre hay errores. ¿Por qué? Porque vos tenés que hacer supuestos, los supuestos se fabrican distintos. Entonces, siempre el examen, casi siempre, en la parte de los ejercicios, se va a enfocar en el cuantitativo, en todo aquello que se pueda medir, en todo aquello que se pueda explicar de una forma científica, te van a pedir en el examen los ejercicios así. El otro, a lo mejor te lo van a hacer confundir en el multiple choice, donde las oraciones son más largas y hay mucho palabrerío. Después acuérdense de las normas APA, de cómo citar, de cómo parafrasear, porque todo eso es muy importante. Los distintos momentos de la investigación, del modelo científico, los distintos razonamientos, el paradigma, todo eso va a entrar en la parte de múltiple choice. ¿Bien? Profe, No soy profe, soy Georgie. le hago una pregunta, profe. Algo que me quedó en la cabeza que justo me paré y no la escuché bien. Ese datito que pasó de los verdaderos y falsos a justificar. ¿Cómo era que hay que justificar lo verdadero? Claro, yo vi que ustedes tienen ahí en una hoja de ejercicio, en la unidad 2, que te da ciertos fragmentos, ¿no? De los textos de la unidad 2, porque esa hay que leer, la otra no queda. Y te dicen, bueno, justificar los verdaderos o falsos. ¿Por qué son falsos? Siempre te van a hacer justificar el falso, no el verdadero. Y casi siempre hay más falso que verdadero porque es la onda, hay que saber explicar. Entonces, yo lo que hacía, mi truco es leerlo, y si yo tengo la idea de lo que es correcto, uso la misma oración y cambio las palabras que están mal o que son erróneas por las que son correctas. Entonces, me ahorro el momento de pensar cómo tengo que redactar. ¿Se entiende? Uso lo que ellos me dan para responder. Y eso pasa, si son bichos y saben leer y leen tranquilos, eso pasa cuando les piden a desarrollar, muchas de las preguntas a desarrollar ya están en el multiple choice. Lo único que tienen que hacer es dar vuelta a la hoja y copiar las mismas preguntas. Correctas. El bicho. Mañana voy a hacer un bicho. Ahora voy a hacer unos problemas y se los dejo ahí en el grupo. ¿Les parece? Sí, por el amor de Dios. Bueno, así ya no les robo más tiempo porque deben de estar cansados y no es una materia muy divertida. Bueno, Georgie, Dale. la verdad, estuviste muy bien. Era la primera vez que... Me hubiera gustado estar mejor preparada. No llegué, porque la verdad, chicos, esto fue de último momento. Pero humilde, No quería armar todo. Todo lo que yo les quería mostrar no pude. Me faltó un montón. Pero bueno, sirvió un montón. A mí por lo menos se me esclareció muchas cosas. ¿Sí? Está bueno eso. Bueno, acuérdense, el secreto es diferenciar los dos modelos.
el modelo cuantitativo del cualitativo. Una vez que vos te estudiaste uno y el otro, y que en uno están las hipótesis y en el otro están los supuestos, objetivos generales y particulares comparten los dos, ya está. Te estudias la clasificación de las variables en el cuantitativo y en el otro te estudias las que son simples o complejas y ya está. Chicos, tienen el examen resuelto. Bueno, las profesoras buenas van con nosotros a las 8 de la mañana. Ahora tengo que rendir administración de unidades, chicos. Yo rindo ahora. Me queda administración de unidades de enfermería y debates antropológicos. Y me recibo. Así que... Metele que no te falta nada, está ahí nomás. Poquito, Sí, poquito. pero después me voy a seguir la licenciatura, si Dios quiere. Ah, bueno, entonces nos vamos a ver. Obvio. Bueno, chicos, Nos que sigan. vamos a ver. Ahora les hago eso y se los dejo. Bueno, besitos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias.